Bueno, le doy la palabra ahora a Luciana Cagaya, que es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, pues una pensadora también, joven, innovadora, con lo poco que he escuchado y he leído de ella, con una capacidad y con un impacto realmente impresionante y muy seductor, que invita a abrir, a pensar, a replantearse las cosas. Fue profesora también en su tiempo en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido profesora en Flaxo, Ecuador, y recientemente está por salir, entiendo que no ha sido todavía publicado, pero está ya por salir un libro titulado Mediaciones de lo Sensible, además de publicado por la editorial del Fondo de Cultura Económica, con lo cual pues no garantiza, pero anuncia la importancia de ese trabajo, como para ser publicado en esa editorial. El título de su intervención está en el programa, que no tengo aquí, no puedo leerle a la cámara, y no puedo improvisarlo tampoco. Si alguien lo tiene, pues lo leo para que quede registrado. Es que yo no me acuerdo cómo lo puse. Sí, es del paradigma incendiario. Esto no tiene nada que ver, es casualidad, es una exposición que se montó hace unos días aquí. Pero del paradigma incendiario al paradigma indiciario. 2 puntos, no puede faltar en este coloquio. Deseo y emancipación en Antígona. Bueno, señora, tiene la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer por la invitación a participar en este encuentro me gusta más que pensarlo como un homenaje, poder decir algo así como poder pensar junto a Jorge Alemán y a tantos otros amigos y gente querida que hay aquí hoy. Quizás a diferencia de Ignacio, yo no voy a hacer una especie de recorrido general, digamos, por el pensamiento de Jorge y por varias de sus inquietudes u obsesiones, sino que voy a hacer un trabajo quizás ligeramente diferente, que tiene que ver con el hecho de centrarme en un texto que podría llamarse un texto menor de Jorge, menor en el sentido de que es un texto muy breve, es algo sobre lo que Jorge quizás ha pensado otras veces, pero no ha vuelto a escribir mucho más sobre eso, que es un texto acerca de la figura de Antígona. La verdad me da un poco de pudor hablar así de Jorge estando presente, así que por eso invito más que nada a que sea una especie de diálogo este encuentro hoy. ¿Y por qué me interesa la figura de Antígona y qué tipo de diálogo quiero establecer con ese texto? Porque, digamos, y esto recojo otra de las cuestiones que sí están presentes, y es algo que suele decir Jorge, que tiene que ver con el hecho de que estamos en un momento de crisis del significante amo, ¿no? Y en este momento de crisis del significante amo es necesario repensar varias cuestiones, y entre esas cuestiones es necesario repensar la política. Y en ese repensar la política hay un aspecto que está siendo preponderante hoy, que es esta famosa frase que es la feminización de la política, ¿no? Es decir, en qué medida repensar la política es pensar la feminización de la política. Y creo que el texto de Jorge sobre Antígona permite dar claves sobre esa cuestión. Lo primero que voy a decir es que en este intento de pensar la feminización de la política me parece importante tomar cierta distancia con determinada filosofía de los cuidados. Perdón porque esto es políticamente incorrecto, más viniendo de una mujer que lo está anunciando, pero creo que cierta manera de interpretar la feminización de la política a partir de la lógica de los cuidados corre el riesgo de obturar algo, y es obturar la escisión, es decir, obturar el antagonismo, obturar la brecha. Porque pareciera haber en esa tentación de la filosofía o de la política de los cuidados una especie de cierre. Es decir, los cuidados aparece como la oportunidad de una especie de reconciliación desde la lógica de lo femenino, una reconciliación de la política donde la política se termina clausurando en una especie de moral. Y eso puede ser riesgoso. Entonces, yo me preguntaba en qué medida puede ser interesante pensar la feminización de la política sin buscar la clausura de lo político, el cierre, y poder seguir pensando lo femenino desde la idea de la escisión.
¿no? Es decir, pensar la feminización de la política con el antagonismo, que es algo que quizás la filosofía de los cuidados o la política de los cuidados no permite pensar, es decir, lo femenino y el antagonismo. Y claro, para poder dar cuenta de eso es importante adentrarse en algo, y es en ese acercamiento que tiene la filosofía con lo trágico, que es algo que en este texto de Antígona Jorge lo menciona, ¿no? Es decir, lo trágico es algo que muchas filosofías intentan superar, pero por alguna extraña razón no termina de agotarse, como dice Jorge en su texto, y retorna una y otra vez, ¿no? Incluso llega a sugerir esta idea de que lo que, digamos, y la figura de Antígona como una figura de lo trágico, Antígona es a la filosofía lo que Edipo es al psicoanálisis, ¿no? Es decir, la figura de Antígona ha sido en la filosofía algo recurrente para pensar lo trágico. Y claro, y es curioso porque ha sido una figura femenina, es decir, desde la antigüedad hasta ahora, o sea, constantemente ha aparecido esta figura de lo femenino para repensar lo trágico en la filosofía, que es algo que quizás no hemos dado suficiente cuenta de esa cuestión y que a mí me parece importante. Y me parece importante entonces pensar esta figura femenina que es Antígona y pensarla como una escisión que irrumpe una y otra vez en la filosofía, que todos sabemos que es un espacio muy masculino, en la forma de pensar, y un espacio sumamente problemático porque es el espacio del pensamiento y curiosamente es un espacio muy masculino. Entonces, ¿qué pasa con esta irrupción? ¿Qué pasa con esta figura de Antígona como esta irrupción de una diferencia constante en el pensamiento? Y en ese sentido, siempre ha sucedido con la figura de Antígona que ha sido una figura que ha generado, y esto es algo que suele decir Jorge, reserva y fascinación, ¿no? Es decir, siempre se ha oscilado entre esos dos polos. Es decir, Antígona como figura femenina o te lleva a la fascinación o te lleva a la reserva. Por eso, y haciendo alusión a lo que aparece aquí escrito, que es totalmente involuntario, e incluso Lacan llega a decir que el deseo de Antígona es el incendio del mundo. Es decir, ¿por qué sería algo incendiario la figura de Antígona, la idea de ese deseo puro? ¿Qué pasa en el ámbito del pensamiento que la figura de lo femenino se convierte en algo incendiario? Por eso a mí me gusta, y eso tiene que ver con el título, salir del registro de estos dos polos entre la reserva y la fascinación, salir de la idea de que lo femenino en la política sería el incendio del mundo y empezar a pensarlo como algo indiciario. Es decir, ¿qué indicios hay en esta figura de lo femenino para poder pensar la política, saliéndonos de estos polos que en última instancia son lugares de enunciación masculinos, ¿no? Es decir, y no masculinos por el tema de si son hombres o mujeres los que escriben, es decir, puede escribir un hombre y ser muy femenino en su escritura, y puede escribir una mujer y ser muy masculina, o sea, no lo estoy pensando en esos registros así, digamos, ónticos. Pero sí es cierto que este polo ha sido construido por digamos, este lugar de enunciación masculino. Entonces, quizás la idea, y es algo que se deja sugerir, son indicios que aparecen en el texto de Jorge, sobre Antígona, la posibilidad de construir un lugar de enunciación femenino, para pensar la política. Y en ese texto hay toda una reflexión por una determinada figura, que es la figura de la hermana, es decir, Antígona aparece como la figura de la hermana. Claro, y hay tres figuras de hermana en Antígona, que Jorge tiene la habilidad de mostrar, y que quizás no siempre se la ha pensado, siempre se ha pensado la hermana Antígona, pero hay varias hermanas dando vueltas ahí. Está la hermana de Antígona, que está, digamos, cooptada por el miedo y por lo tanto se queda en el ámbito de lo privado, en cierta lógica del cuidado. Luego está la madre de Antígona, que aparece, es el fantasma que da lugar a la tragedia de Antígona, que la madre de Antígona es una hermana, que a través del incesto, a través del crimen, a través de la escisión, da lugar a Antígona y a sus hermanos. Es decir, es una figura, si se quiere, incluso Yocasta es una figura diabólica, ¿no? Habría que pensar la hermana como figura diabólica, es decir, la hermana como figura del miedo,
la hermana como figura diabólica, y finalmente está Antígona, que es la figura de la transgresión, ¿no? Eso es lo que acontece en la tragedia de Antígona. Ahora bien, ¿qué significa esta figura de la hermana como transgresión? Eso es lo que a mí me interesa pensar, porque como todos sabemos, y el mismo Jorge lo menciona en su texto, de alguna manera esa idea de la transgresión está muy marcada por la, digamos, interpretación que hizo Hegel en la fenomenología del espíritu de la figura de Antígona, ¿no? Es decir, Antígona aparece como la figura de la transgresión de lo femenino, y la transgresión de lo femenino es lo subterráneo, ¿no? Entonces se genera toda una especie de dualidad que se da a partir de la idea de la diferencia sexual, que es muy interesante porque obviamente Hegel es uno de los que hace filosofía de la diferencia sexual, es decir, es uno de los que instala esa posibilidad de pensar. Pero lo cierto es que rápidamente posibilita esa escisión, posibilita esa diferencia sexual, pero hace una especie de cadena de equivalencias donde la mujer es el lugar de lo subterráneo y por lo tanto es el lugar de la ley divina o la ley del corazón, y por el tanto es el lugar que tiene que ser obturado por lo otro, que vendría a ser la figura de Creonte, que es la figura de lo masculino, que es la ley de la luz, que es la ley humana, que es la ley de la polis, y ahí se queda toda esa serie de escisiones en donde el hombre, lo masculino, es asociado con la polis y la mujer, lo femenino, asociado con lo subterráneo. Claro, esa es la lectura que marca, en cierta manera, lo que los otros filósofos, Kierkegaard, vamos a tener a Heidegger, a Derrida, a Lacan, ahora Zizek ha hecho una interpretación que no he tenido todavía la oportunidad de leer, una traducción de Antígona, marca este juego, ¿no?, de la fascinación y la reserva, porque lo femenino aparece como eso subterráneo, como eso indomable, ¿no?, como esa figura que da miedo porque se escapa a la polis, se escapa a la luz del día y se escapa a la lógica de lo político, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí que hay que empezar a cortocircuitar, ¿no? Ese es el lugar de enunciación de lo masculino que crea esa fascinación de lo femenino como lo indomable, como lo subterráneo, como lo que no entra en el ámbito de lo político. Me parece que es interesante romper con esa lógica y empezar a repolitizar la figura de Antígona. Y ahí Jorge dice algo muy interesante, y a mí, no sé, me corregirán más adelante, en donde creo que toma a Lacan, pero luego hace un desvío con respecto a Lacan. Porque como dijimos, Lacan piensa la figura de Antígona, la considera como la figura del deseo puro. Previamente Lacan hablado del deseo puro en Kant, establece unas diferencias entre el deseo puro en Kant y el deseo puro en Antígona. Y al establecer, digamos, esas diferencias, luego pareciera ser que al entender el deseo puro como la pulsión de muerte, pareciera ser que Lacan termina apartándose de la figura de Antígona, ¿no? Y yo creo que en el texto Jorge no se aparta necesariamente de la figura de Antígona, porque ese deseo puro es un deseo, y me parece muy interesante lo que piensa ahí, porque es un deseo que no es, a pesar de anticipar su muerte, no es el deseo del sacrificio, no es sacrificio. La figura de Antígona no es la figura del sacrificio, que es el gran problema de la política, la idea del sacrificio, la pulsión de muerte en la política asociada con el sacrificio, sino que Antígona es la figura de lo irreductible. Y creo que por ahí Jorge nos da buenas pistas para pensar la política de otra manera y para repensar la figura de lo femenino para dar cuenta de lo político. Porque esta figura de lo irreductible se da gracias, me parece a mí, y esto es una aventura mía en el sentido de que es una interpretación que no está en el mismo, es algo que voy a decir que no está en el mismo texto. Este deseo puro es leído en términos dialécticos en Jorge, porque sugiere la idea de que es algo mortífero, y ese es el peligro, es decir, este deseo puro que anticipa la muerte, este deseo, digamos, sin eros, es algo mortífero, pero también es algo decidido. Y esa es la gran dialéctica que hay en esta figura femenina. Es lo mortífero,
pero es algo que se decide, ¿no? Es decir, es algo decidido. Es un juego entre la destrucción del sentido, me da la sensación a mí, y la afirmación del sentido, ¿no? Es decir, lo que destruye el sentido, pero lo que abre y posibilita el sentido. Por eso decía que en este momento de, digamos, de crisis del significante amo, donde lo que se produce es destrucción del sentido, existe la posibilidad de leer un registro de lo político donde la dialéctica es inevitable, pero así como hay destrucción del sentido, también hay afirmación del sentido, valga la redundancia y disculpen, en un sentido no sacrificial. Y eso me parece que es una clave sumamente importante. Y con esto voy a concluir, y es en qué medida estos indicios que se dejan leer en el texto de Jorge me permite a mí también considerar ciertos pasajes, no los voy a leer, voy a comentar algunas cosas, ciertos pasajes de Antígona para poder releerlo de otra manera. Y tiene que ver con lo siguiente, es decir, Antígona, la tragedia de Antígona, no me parece tanto como la aparición de esto subterráneo, ¿no? De esta idea que produce fascinación, este deseo masculino ante lo femenino, sino que Antígona aparece como un campo de disputa de lo político. De hecho, ella no teje subterráneamente, ella sale a lo público, ella sale a la polis. Es una mujer que se asuma con un logos público, que sale a la polis y ahí disputa lo político. Por eso Creonte en un momento dice, cuando él mismo se empieza a dar cuenta de que lo que está haciendo con la sentencia de muerte de Antígona y con el no enterramiento de su hermano, es algo que probablemente entre en el registro del error fatal, él lo empieza a percibir, pero dice lo siguiente: si le doy la razón a Antígona, él sería el hombre. Y yo me feminizaría, me volvería mujer, es decir, sería lo femenino. Es decir, ¿qué está pasando ahí? La misma tragedia te da claves para eso. ¿Por qué darle la razón a una mujer vuelve femenino a lo masculino? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se tiene que obturar en no reconocer el logos público de Antígona y en no reconocer una cierta universalidad en la política de Antígona, que Jorge también lo menciona, que es la posibilidad de diferenciar a los vivos de los muertos? Es decir, Antígona quiere enterrar a su hermano porque hay que diferenciar a los vivos de los muertos, y es muy importante en la política hacer ese ejercicio de diferenciación de los vivos y de los muertos, algo que la época en la que vivimos impide narrar, impide pensar. Y luego hay otra cuestión que me parece sumamente interesante en Antígona, y es que ella en un momento, cuando está hablando de la relación amigo-enemigo, que lo da a entender, ella dice, vengo a traer amor. Es decir, hay una idea del amor en relación con lo político en Antígona, y esta idea del amor no es una idea de la reconciliación, sino que es una idea de la irrupción, de la escisión. Es decir, pensar cierta idea del amor como una idea de la escisión. También otra pista que me parece importante a pensar, no es ese amor materno de la reconciliación, de la vuelta a casa, sino que es un amor de lo femenino, de la escisión. Pues bien, ¿qué significa esa cuestión en Antígona? Y por último, todos estos indicios, y hay muchos otros, y no los voy a mencionar, pues son varios y no quiero, digamos, agotar el tiempo, todos estos indicios permiten entender que Antígona es una figura de lo femenino que lo que está haciendo es disputar el campo de lo político. Disputar el campo de lo político, disputar el campo de lo estético, no está trayendo a colación algo de lo subterráneo sencillamente, sino que está disputando la idea de la política totalizada por parte de Creonte, ¿no? Es decir, una idea que podríamos decir hoy de la política como una ley procedimental, ¿no? Es decir, Creonte quiere, simplemente dice querer aplicar la ley. Y lo que Antígona está mostrando es la decisión que aparece en Creonte, y eso es lo que se vuelve insoportable, que en Creonte se explicite la decisión.
Y al explicitarse la decisión de Creonte, también se explicita la decisión de Antígona, y se explicita esa dimensión decisional en el campo de la política, y esa digamos, dimensión de que en esa cuestión decisional lo que siempre hay un campo de disputa, ¿no? Y entonces lo que podríamos, y con esto concluyo, es ver de qué manera esta idea del campo de disputa de lo político en Antígona aparece bajo el registro del amor, darle vuelta, porque es algo que en la modernidad se ha trabajado muchísimo, la idea del amor, volver a darle vueltas a esta idea del amor y de lo político en esta figura de lo femenino, y repensar si ahí, y esta es la sugerencia que le hago a Jorge, y esta invitación a, digamos, a conversar ahora que acabe mi intervención, a ver si ahí no hay algunas claves frente, digamos, a la estrategia, no sé llamar estrategia en realidad, pero sí una especie, digamos, de alternativa a lo que está aconteciendo hoy en el neoliberalismo, que tiene que ver con la destrucción del amor, con la destrucción del sentido, con la destrucción del significante amo, y con la imposibilidad, digamos, de construir relatos, sobre todo relatos, para la emancipación. Y bueno, y con eso concluyo.